Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas el Evangelista. Todos sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia. Por tanto, el evangelista es el que comparte la buena noticia. Como sabemos, Lucas escribió el tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y al celebrar su fiesta recordamos hoy que nosotros también estamos llamados a compartir la buena noticia, que es Cristo, que se ha hecho hombre y vino para salvarnos. Hay muchas personas que dicen: yo también evangelizo, yo anuncio a Jesús por medio de mis obras, siendo una buena persona, dando buen testimonio, tratando de ser coherente en mi vida. Y eso es verdad, eso es buenísimo y muy necesario. Pero no nos olvidemos que junto con el anuncio por medio de las obras, no podemos dejar de lado el anuncio por medio de las palabras. Así fue como Jesús nos reveló quién era Él, por sus obras y por sus palabras. Nunca una sin la otra, sino las dos juntas. No dejemos en segundo lugar nuestro anuncio por medio de las palabras. No tengamos miedo de hablar explícitamente de Cristo, de darlo a conocer a los demás. Así hizo Lucas, y en su celo por lograrlo, acompañó a Pablo en muchos de sus viajes, y luego quiso poner por escrito todo lo que había oído sobre Cristo. Pidámosle hoy a Jesús que nos envíe más personas que quieran entregar su vida al anuncio del Evangelio. Hoy en la lectura, el Señor nos pide que le pidamos al dueño del sembrado que envíe más obreros. Muchas veces se asume que esta cita se refiere a las vocaciones religiosas y sacerdotales, y eso es cierto, pero creo que no se refiere solamente a ellos, porque esos obreros de la mies del Señor no son solo los consagrados y los religiosos, en realidad somos todos los bautizados. Que el Señor nos envíe más cristianos comprometidos, que en el estado de vida que les toque vivir tengan ese deseo ardoroso de compartir con sus palabras y con sus obras la alegría de haberse encontrado con Cristo. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo, y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 10. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Volumen 12, capítulo 80. 29 de enero 1919. Dios cumplirá la tercera renovación
de la humanidad, manifestando lo que hacía su divinidad en su humanidad. Y yo, interrumpiendo las palabras de Jesús, he dicho: amor mío, si tanto bien hay en este vivir en el querer divino, ¿por qué no lo manifestaste antes? Y él: hija mía, primero debía hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera, para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto, mi obrar. Por eso voy manifestándome poco a poco. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo serán unidos los demás eslabones de las criaturas, y tendré una multitud de almas que, viviendo en mi querer, reharán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí, hechos también por las criaturas, y estas de todas las clases: vírgenes, sacerdotes, seglares. Según su oficio, no obrarán más humanamente, sino que, penetrando en mi querer, sus actos se multiplicarán por todos en modo todo divino, y tendré la gloria divina por parte de las criaturas, de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés, y de tantas obras buenas en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Suspiro tanto este tiempo. Tú reza y suspíralo junto conmigo, y no separes tu eslabón de unión con el mío, esperando tú la primera. Del volumen 24, capítulo 32, 2 de agosto 1928. Es voluntad absoluta de Dios que deben salir los escritos. La obra de la redención y el reino del fiat divino están unidos. El campo del querer divino. Explicaciones. Me sentía toda pensativa por estos benditos escritos. El pensamiento de publicarlos es siempre un tormento para mí. Y además, los tantos incidentes que se dan, ahora de un modo, ahora de otro, muchas veces me hacen pensar que tal vez no es voluntad de Dios que se publiquen. De otra forma no sucederían tantas cosas. ¿Quién sabe por qué el Señor no quiere mi sacrificio en palabras, sino que con los hechos quiere ahorrarme un dolor tan grande? Que solo el pensamiento de oponerme a su querer divino me hace decir fiat, fiat. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, la voluntad de Dios de que salgan a la luz los escritos de mi divina voluntad es absoluta. Y por cuantos incidentes se pueden dar, ella triunfará sobre todo. Y aunque pasaran años y años, sabrá disponer todo para que su absoluta voluntad sea cumplida. El tiempo cuando salgan a la luz es relativo y condicionado a cuando se dispongan las criaturas a recibir tanto bien, y a que se dispongan aquellos que se deben ocupar en hacer de pregoneros y hacer el oficio para conducir la nueva era de paz, el nuevo sol que despejará todas las nubes de los males. Si tú supieses
cuántas gracias y luces tengo preparadas sobre de quien vea dispuesto a ocuparse. Serán ellos los primeros en sentir el bálsamo, la luz, la vida de mi fiat. Ve cómo tengo preparados en mis manos los vestidos, el alimento, los adornos, los dones para quien debe ocuparse. Pero estoy viendo quiénes son los verdaderamente dispuestos para poderlos investir de las prerrogativas que se necesitan para una obra tan santa, que yo tanto amo y quiero que hagan. Pero debo decirte también, ay, a quien se oponga o pudiera poner obstáculos. Tú no te apartes en nada, ni siquiera 1 milímetro de lo que se necesita para preparar el reino de mi voluntad divina, a fin de que por parte mía y por parte tuya, haciendo lo que se necesita para dar este gran bien a las criaturas, nada falte por parte nuestra, para que no apenas las criaturas se dispongan, puedan encontrar todo lo que se necesita en su lugar. ¿No hice yo lo mismo en la hora de la redención? Preparé todo, hice y sufrí todo. Y a pesar de tantos incidentes en contra que veía, mis mismos apóstoles vacilantes, dudosos, tímidos, hasta llegar a huir de mí, no apenas me vieron en manos de los enemigos, dejado solo. No tuve el bien de ver ningún fruto mientras yo estaba en la tierra. Pero con todo esto no omití nada de lo que se necesitaba para la obra completa de la redención, a fin de que cuando hubieran abierto los ojos para mirar lo que hice, hubieran encontrado todo el bien para ser redimidos y nada les faltase para recibir el fruto de mi venida a la tierra. Hija mía, el reino de mi redención y el de mi voluntad están unidos, que se dan la mano y casi sufren la misma suerte por parte de la ingratitud humana. Pero no es necesario detenerse ni prestar atención a esto por parte de quien debe dar y formar tanto bien. Es necesario que hagamos obras completas, a fin de que por parte nuestra nada falte, y así, disponiéndose ellos, encuentren todo lo que se requiere para recibir el reino de mi voluntad. Volumen 25, en el capítulo 32, de marzo 22 de 1929. Dios en sus obras se sirve de medios humanos. En la creación tuvo campo de acción la divina voluntad, constituyéndose vida de todo. Mi pobre mente me la siento fijada en el querer divino y pensaba entre mí, pero ¿cómo podrá venir su reino a la tierra? Y además, ¿cómo puede venir si no se conoce? Mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho: hija mía, yo en mis obras me sirvo de medios humanos. Si bien hago la primera parte, el fundamento y toda la sustancia de la obra que quiero hacer, y después me sirvo de las criaturas para hacer que mi obra sea conocida y tenga vida en medio a las criaturas. Así hice en la redención. Me serví de los apóstoles para hacerla conocer, para propagarla y recibir y dar los frutos de la redención. Y si los apóstoles no hubieran querido decir nada de lo que yo hice, e hice
al venir a la tierra, y encerrados en su mutismo, no hubieran hecho un paso, un sacrificio, ni arriesgado la vida para hacer conocer el gran bien de mi venida a la tierra. Habrían hecho morir mi redención en el momento de nacer, y las generaciones habrían estado privadas del Evangelio, de los sacramentos y de todos los bienes que ha hecho y hará mi redención. Fue esta mi finalidad por la que en los últimos años de mi vida acá abajo llamé a mi alrededor a los apóstoles, para servirme de ellos como pregoneros de lo que había hecho y dicho. Oh, si los apóstoles hubieran callado, habrían sido reos por las tantas almas perdidas, si no hubieran conocido el bien de la redención. Reos por tanto bien no hecho por las criaturas. En cambio, porque no callaron y pusieron su vida, se pueden llamar, después de mí, autores y causa de tantas almas salvadas y de todos los bienes que se han hecho en mi iglesia, que como primeros pregoneros forman sus columnas inquebrantables. Esta es nuestra costumbre divina. Primero hacemos nuestro primer acto en nuestras obras. Ponemos todo lo que se necesita y después las confiamos a las criaturas, dándoles gracias suficientes para que puedan continuar lo que nosotros hemos hecho. Y por eso nuestras obras son conocidas según el interés y la buena voluntad que tienen las criaturas. Así será del reino de mi voluntad divina. Te llamé a ti como a una segunda madre mía, y al tú por tú, como hice con ella en el reino de la redención. Te he manifestado los tantos secretos de mi fiat divino, el gran bien de él y cómo quiere venir a reinar sobre la tierra. Puedo decir que he hecho todo, y si he llamado a mi ministro a fin de que tú te confiaras con él para hacerle conocer, mi finalidad ha sido para que tuviese interés de hacer conocer tanto bien, y si por parte de quien debiera ocuparse no existiera este interés, el reino de mi voluntad lo pondría en peligro de hacerlo morir en su nacer, quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. También merecerían que, haciéndolos a un lado, llamara a otros como pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi fiat divino, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos. El reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. Lucas 10:5. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Volumen 13, capítulo 42, diciembre 18, 1921. La paz es la primavera del alma. Me sentía muy oprimida y angustiada por la privación de mi dulce Jesús. Entonces, después de una jornada de pena, ya avanzada la noche, ha venido y poniéndome sus brazos al cuello, me ha dicho: hija mía, ¿qué hay? Veo en ti un humor, una sombra que te vuelven desemejante de mí y rompen la corriente de la bienaventuranza que entre yo y tú casi siempre ha existido. Todo es paz en mí. Por eso no soporto
en ti ni siquiera una sombra que pueda opacar tu alma. La paz es la primavera del alma. Todas las virtudes nacen, crecen y sonríen, como las plantas y las flores, a los rayos del sol primaveral, que disponen a toda la naturaleza a producir su fruto. Si no fuera por la primavera, que con su sonrisa encantadora sacude a las plantas del sopor del frío y viste la tierra como de un manto florido, que llama a todos con su dulce encanto para hacerse mirar. La tierra sería horrible y las plantas acabarían secándose. Así que la paz es la sonrisa divina que sacude al alma de todo entumecimiento, que como primavera celestial sacude al alma del frío de las pasiones, de las debilidades, de las ligerezas, etc. Y con su sonrisa hace nacer, más que campo florido, todas las flores y hace crecer todas las plantas, entre las cuales el agricultor celestial se digna pasear y tomar de ellas los frutos para hacer de ellos su alimento. Así que el alma pacífica es mi jardín, en el cual yo me recreo y me entretengo. La paz es luz, y todo lo que el alma piensa, habla y obra es luz que emite, y el enemigo no puede acercarse porque se siente golpeado por esa luz, herido y deslumbrado, y para no quedar ciego está obligado a huir. La paz es dominio, no solo de sí mismo, sino también de los demás. Así que delante a un alma pacífica quedan o conquistados o confundidos y humillados. Por esto, o se hacen dominar haciéndose amigos, o se van confundidos, no pudiendo sostener la dignidad, la imperturbabilidad, la dulzura de un alma que posee la paz. Aún los más perversos sienten la potencia que esa alma contiene. Por eso me glorío tanto en hacerme llamar Dios de la paz, príncipe de paz. Y no hay paz sin mí. Solo yo la poseo y la doy a mis hijos como a hijos legítimos, los cuales quedan vinculados como herederos de todos mis bienes. El mundo, las criaturas, no tienen esta paz, y lo que no se tiene no se puede dar. A lo más pueden dar una paz aparente que por dentro los desgarra, una paz falsa que contiene dentro una bebida venenosa. Y este veneno adormece los remordimientos de la conciencia y la conduce al reino del vicio. Por eso la verdadera paz soy yo, y quiero mantenerte a la sombra de mi paz, para hacer que jamás estés turbada, y la sombra de mi paz, como luz deslumbrante, pueda mantener lejos de ti cualquier cosa o a cualquiera que quisiera ensombrecer tu paz. Lucas 10, 9. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Del volumen 24, capítulo 15, 20 de mayo 1928. Mensajeros divinos. Circular celestial. Los actos hechos en el querer divino forman el éxtasis al Creador. Necesidad de la continuación de los actos. Como estos forman tantas horas para llamar al alba, la Virgen alba de la redención. Estaba pensativa por una circular que me había llegado acerca de la casa de la Divina Voluntad,
tan querida por el venerado padre Di Francia y tan suspirada por él, y que no tuvo el consuelo de verla realizada y abierta para el fin que él quería. Y ahora finalmente, por lo que decía la circular, parecía que despuntaba el día en que se haría realidad. Entonces yo pensaba para mí, ¿realmente será verdad que es voluntad de Dios que yo vaya a ella? Y las religiosas de esta casa serán las verdaderas hijas de la divina voluntad. ¿Serán ellas el principio de aquella era divina del reino del Fiat Supremo sobre la tierra? Pero mientras esto y otras cosas pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho, hija mía, cada palabra, obra y sacrificio que se hace en mi voluntad y para obtener su reino divino, son tantos mensajeros que se envían a la patria celestial, los cuales llevan la circular divina y la hacen llegar a todos los santos, a los ángeles, a la soberana reina y al mismo Creador, dando a cada uno el trabajo de preparar las diversas cosas que se necesitan para un reino tan santo, a fin de que todo sea hecho con decoro, con decencia y con nobleza divina. Entonces todos los habitantes de la patria divina, con esta circular celeste en sus manos, se ponen todos a la obra de cumplir su trabajo, de preparar cada cosa que les ha sido impuesta. Así que la circular de la tierra hace su eco a la circular celestial, y cielo y tierra se mueven, se ocupan de la única finalidad del reino de mi voluntad divina, la tierra de todo lo que se necesita en el orden natural, para que cielo y tierra se den la mano y hagan competencia a ver quién hace más pronto lo necesario para preparar un reino tan santo. Si tú supieras qué valor tiene un acto hecho en mi voluntad, como saber mover cielo y tierra, como se sabe abrir el camino por doquier, se pone en comunicación con todos y obtiene todo lo que no se han obtenido por todos los actos juntos y por tantos siglos. Son no un sol, sino tantos soles por cuantos actos se hacen, que forman el día fúlgido y deslumbrante del reino de mi voluntad sobre la tierra. Los actos hechos en ella son estímulos al ente supremo, son imanes que lo atraen, son dulces cadenas que lo atan, son raptos en los cuales la criatura tiene la fuerza de formar el éxtasis a su Creador, el cual raptado como en dulce sueño por el éxtasis que le ha formado su amada criatura, concede lo que quería dar desde hace tantos siglos, pero no encontraba aquella que extasiándolo con su misma fuerza divina, se volviera raptora del reino de su voluntad divina. Conforme la criatura se mueve en mi fiat y forma su acto, así Dios se siente raptar, y en su dulce sopor se siente desarmado y vencido, y la criatura queda la vencedora de su Creador. Fiat. Bendecido día en el divino querer, en la voluntad de Dios siempre.